Muy buenas a todos. Bueno, el día de hoy vengo a hablar sobre el sistema financiero bancario. Voy a hablar de este tema más que nada principalmente por lo que estuvo pasando este último tiempo, como sabrán en las noticias, de las caídas y quiebres bancarias que estuvo sucediendo. Lo que desató fue el Silicon Valley, un banco de Estados Unidos muy grande, muy conocido. Después no solo pasó en Estados Unidos, sino que en Europa, ¿sí? El Banco de Suiza. Fue pasando muchos bancos, ya que estas corridas bancarias pasan por un motivo, y justamente vengo a hablar de un poco de ese tema. Vamos a primero la base principal de lo que tiene que hacer un banco, ¿sí? Un banco funciona porque te presta un servicio. Más allá de lo que son los préstamos, los plazos fijos, la base principal de los bancos es guardar tu dinero. Nosotros cuando vamos al banco y guardamos el dinero, estamos tranquilos porque es un lugar seguro, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen ellos con ese dinero que nosotros depositamos? Bien, ahí vamos a pasar, ¿sí?, a lo que es el mecanismo y sistema de encaje. Ese mecanismo es, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy básico. Nosotros estamos en Argentina, ¿sí? Vamos al banco a depositar con moneda local, que la moneda local es en pesos, y depositamos 10.000 pesos. Bien, ¿cómo funciona eso? Ellos de esos 10.000 pesos, un porcentaje lo sacan, ¿para qué? Para hacer mover ese dinero, lo diversifican. Cada banco después tiene su estrategia de cómo hacerlo. Hay bancos que lo diversifican en acciones, en bonos, en los mercados de capitales financieros, ¿sí? Operan en los mercados. Cada uno después tendrá su estrategia de cómo mover y diversificar ese dinero para poder hacerlo crecer. Pero hay que entender que no todo el porcentaje de ese depósito que dimos como ejemplo, no todos esos 10.000 pesos que hicimos depósito van a ir a mover, sino que hay reglamentariamente lo que es obligatorio, que lo obliga el Banco Central, es que un porcentaje también lo deje, ¿sí?, lo deje en el Banco Central, ¿sí?, en una cuenta corriente, para demostrar la solvencia. ¿Por qué? Eso tiene que pasar sí o sí, porque el banco tiene que demostrar que tiene una supuesta solvencia, de que tanto como los clientes van a depositar, también van a retirar, acuérdense de eso. Entonces, ese mecanismo de encaje funciona donde hay que dividir los porcentajes. Ellos tienen un gran capital moviendo el dinero y otro capital que lo tienen en el Banco Central, que después el Banco Central le paga tasa de intereses, pero para demostrar una solvencia, ¿sí?, de que el banco puede sustentarse bien, ¿sí? Puede que la persona que vaya a retirar tenga ese dinero para poder hacerlo tranquilamente. Entonces, eso es muy importante de entender cómo los bancos no solamente mueven el dinero, sino que obligatoriamente también tienen que tener una parte para demostrar esa solvencia, que la tienen en el Banco Central, o ya sea Estados Unidos, lo tiene en la Reserva Federal. Ese es el mecanismo de encaje, ¿sí? Funciona de esa manera. Pero también el gran porcentaje que tienen lo tienen moviendo, diversificándolo. ¿Qué pasa cuando... ¿Qué pasa? ¿Por qué cayó el Silicon Valley y cayó los siguientes bancos? Porque justamente ese mecanismo de encaje quebró. ¿Por qué quebró? Porque lo que pasa siempre es que se rumorea, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que van a hacer un retiro grande, estamos hablando de retiros grandes, y el banco no se lo puede dar. Por ese motivo se empieza a rumorear un poco, y lo que hace ese rumoreo es evitar un caos. ¿Por qué? Porque todas las personas, por eso se llama corrida bancaria, porque todas las personas van para retirar. Y es cuando se juntan muchas personas para retirar, se quiebra ese mecanismo de encaje, porque la solvencia no está justamente. Entonces, en ese punto, en ese lugar, es donde el banco, la plata que tiene moviendo, que sería en acciones o en bonos o en los mercados, la empieza a vender. Por eso los bancos, para salvar esa situación, empiezan a vender las acciones baratas, los bonos baratos. Por eso en esas situaciones son muy complejas de poder asimilar, porque ese plan que uno tiene, que es ese mecanismo de solvencia, se quiebra. No hay dinero, ya que hay tantas personas para retirar que uno no puede con todas las personas. Ahí ¿qué pasa? ¿Cómo se resuelve ese problema? Bueno, hay una famosa ventana federal. Esta ventana federal lo que te permite es un mecanismo que se hizo para poder pedirle un préstamo
a la Reserva Federal. ¿Qué pasó con el Silicon Valley? Le pidió un préstamo justamente a la Reserva Federal, a la Fed, que es un préstamo que se le da. ¿Por qué? Porque no puede hacer en los mercados interbancarios o de deuda, no puede obtener esos préstamos, y entonces va directamente, ¿sí?, a lo principal, a lo más grande, que es la Reserva Federal. La Reserva Federal te lo puede dar, pero con un tiempo determinado donde vos vas a tener que devolver ese dinero, y además agregado una tasa de intereses que te van a poner ellos mismos. Pero bueno, esto, lo que pasó en la crisis bancaria fue exactamente por fallar el mecanismo de encaje, ¿sí? Hay tantas personas que van a retirar porque se rumorea de que no se pudo hacer retiros, y es ahí cuando se alborota todo y el banco mismo no puede pagar todos los retiros, y es ahí cuando tiene que empezar a vender las acciones, los bonos, pero baratos para que lo compren rápido y poder darle la plata a los clientes, ¿sí? Estamos hablando de un mecanismo de que se hace muchos años, un mecanismo que funciona así los bancos, porque una gran parte obviamente la tienen que hacer diversificar para mover y hacerla crecer. De eso se trata también el negocio que tiene el banco. Pero bueno, pasa por esos motivos. Pero bueno, Estados Unidos tiene una estructura financiera muy grande, que por eso ellos recurren a la ventana federal que se les da para poder pedir un préstamo a ellos mismos, donde ellos después en un plazo lo van a tener que pagar con una correspondiente tasa de intereses. Pero les hago un resumen más que nada de cómo es este sistema bancario para que lo puedan entender, para que puedan entender cómo se manejan estos bancos. Todos los bancos se manejan así. Después cada uno tiene su estrategia de cómo mover el dinero, ya algo mucho más complejo y mucho más profundo de poder analizar de cada banco. Pero existe, como les digo, este mecanismo de encaje, que es cuando quiebra este mecanismo, es cuando se viene a pique el banco y empiezan a haber estas crisis bancarias, estas corridas bancarias. Así que ojalá que les haya gustado el video. Es un resumen algo corto, pero para poder explicar y que lo entiendan. Voy a estar subiendo seguramente más videos sobre lo que no solamente de trading, que ya hago mercado de futuros, sino que un poco también de la economía general y de las noticias que están pasando últimamente. Así que bueno, muchas gracias y me ayudan mucho con un like, una suscripción, y si pueden compartir el video, mucho mejor. Hasta la próxima.